Quiero saludar al nuevo director, que yo creo que aún no es el director, está de director como Encargado. encargado, ¿no? Sí. Porque él es el director de planeación, ¿no? Sí, señor, así es. Él se llama Javier Pava, nos atiende a esta hora. Director encargado de gestión del riesgo. Buenos días, don Javier. Buenos días, Julio. Buenos días a la audiencia. Un gusto saludarlos. También saludo al director saliente, Carlos Carrillo, que nos atiende a esta hora. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para todos los oyentes y por supuesto para el doctor Javier Pava. Don Javier, conocimos una circular en donde usted se devuelve el poder de firmar los contratos, en algo que se conoce como el bolígrafo de oro. La posibilidad, faltando 2 semanas para que acabe el gobierno, de usted y solo usted firmar los contratos. ¿Por qué razón decidió usted volver a centralizar toda la decisión de contratación en su despacho y descartar los filtros que antes había precisamente para proteger los contratos? No, Julio, los filtros siguen siendo los mismos y mucho más para mí, que conozco este tema y que conozco lo que sucedió en el pasado, y que también he valorado mucho el trabajo que hizo Carlos, el ejercicio acá de cuidar los recursos y evitar que el tema de la corrupción volviera. Yo lo menos que pensaría es un tipo de cosas de esas. Soy una persona seria, honesta, ya conoce mi historia. Yo ya estuve aquí en la unidad, conozco el tema, conozco las circunstancias que se han vivido en el pasado, conozco los escándalos. He estado muy de cerca con Carlos acompañando un trabajo muy delicado, juicioso que él realizó, y lo menos que yo pensaría es un tipo de cosas, de insinuaciones, digamos, en ese sentido. Yo sencillamente estoy en un momento, como lo mencionaste en la presentación, yo llego al final del gobierno hace 20 días y me quedan otros 15, 20 días para tener el ejercicio. Es una transición en la cual, por un lado, tengo que consolidar un informe de cierre y tengo que entregar un informe de cierre al gobierno que llega. En eso es muy importante funcionalmente tener muy claro las cifras de qué se contrató, qué queda por contratar, qué hay que hacer. Hay unos temas en este momento al final del gobierno porque las emergencias no paran. Te diste cuenta el fin de semana lo que pasó en el Casanare, en Arauca. Todos los días tenemos 1000 cosas de emergencias en el país que requieren atención inmediata. Tenemos igualmente un tema muy delicado, que ha sido el tema de cerrar el tema de los compromisos del Frente Frío, que digamos que es una obligación porque se recaudan unos recursos y hay que cerrarlos. Todas esas tareas hay que trabajarlas hasta el último día. Yo tengo digamos, claro que mi trabajo va aquí hasta el 6 de agosto y en eso estoy, obviamente, para poder cumplir con mi función. Sencillamente lo que necesito es consolidar la información, tener centralizada la información de las acciones que estoy recibiendo y las que voy a entregar. No corresponde a ningún otro tipo de ejercicio más que un tema funcional y un tema de lo que tiene que ver en mi responsabilidad, porque en últimas, pues el ordenador del gasto legítimamente es el representante legal. Hoy yo soy el representante legal. Yo puedo tomar decisiones de delegar o no delegar la ordenación del gasto. Lo que sí no se quita y tiene una responsabilidad cada subdirector son las responsabilidades de los filtros, la elaboración de los estudios previos, la evaluación de las propuestas. Todo eso es igualito. Lo único es finalmente el tema del trámite que se hace ante la fiduciaria para formalizar cualquier tipo de contrato o proceso que se debe establecer, que es la parte final que siempre el ordenador del gasto la asume y tiene la responsabilidad. A mí me delegó el presidente en esta última fase para hacer un cierre de la entidad y eso es lo que estoy tratando de hacer de manera juiciosa y responsable. Don Jaime, quiero preguntarle a don Carlos Carrillo, don Javier Pava, don Javier Pava. Quiero preguntarle a don Carlos Carrillo, quien debo advertir tiene sobre usted una muy buena opinión de sus calidades personales y sobre todo de transparencia, pero él sabe cómo es la cosa por dentro y cómo por más que usted tenga una buena intención, usted está rodeado de intereses que quieren raspar la olla. Don Carlos,
¿A usted le parece que la decisión que toma don Javier Pava de centralizar en él el gasto es una decisión conveniente o inconveniente? Bueno, Julio, lo primero que quiero decir es que yo creo que Javier Pava es un hombre honesto. Yo entre las muchas personas de las que desconfío en el gobierno, pues no está Javier. Pero también creo que la lucha contra la corrupción requiere de funcionarios incómodos. A la corrupción le sirven los funcionarios dóciles. Y la UNGR es una entidad extremadamente complicada y extremadamente peligrosa. Vea, por ejemplo, lo que pasó con Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco estuvo como director encargado, igual que el doctor Pava, durante 30 días y hoy está en la cárcel. ¿Por qué? Porque esta entidad, pues no solamente ha sido un foco de corrupción desde antes del gobierno Petro, eso hay que decirlo una y otra vez, sino en el gobierno Petro se convirtió en el peor problema del presidente Petro. Así él probablemente no lo admita públicamente, pero es la UNGR un punto de quiebre en el gobierno, pues del que yo hice parte y que además me siento muy orgulloso de haber hecho parte. Pero Entonces, mire, a mí me preocupan don muchas Carlos, cosas. la pregunta es concreta. Él toma la decisión de recuperar el control total del bolígrafo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es malo. Eso es malo por una razón muy simple, y es que pues él asumirá todas las responsabilidades. Digamos que yo había tomado la decisión de delegar esa ordenación del gasto para poder darle a esto una sistematización y unos filtros, para no tener yo mismo el bolígrafo de oro, sino que hubiera unos procedimientos claros. No solamente, pues usted nunca deja de ser el ordenador natural del gasto, pero cuando usted le delega esa responsabilidad a otros, pues esas otras personas desarrollan unos métodos que hoy se están desconociendo. Y yo quiero hablarle, Julio, de unos convenios y de unos contratos particularmente preocupantes, y que yo llamo al doctor Javier Pava a tener muchísimo cuidado y a la opinión pública a estar encima de esto. Los primeros son 4 contratos que el doctor Javier Pava apenas regresó a la unidad, llegó muy preocupado por esos contratos. Unos contratos, pues, que son de 2 municipios que ustedes han hablado muchas veces en Caracol, Oiba y Girón. Ayer, el señor John Abiud Ramírez fue reelegido como director administrativo de la Cámara de Representantes. El señor John Abiud Ramírez es un hombre extremadamente poderoso en la política nacional, en las sombras, y que debe ser investigado con muchísimo detenimiento, porque desde el gobierno Duque convirtieron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la Oficina de Infraestructura de Girón y de Oiba. Y le estoy hablando, por ejemplo, de unos contratos que nosotros siempre tuvimos bajo la lupa y con los que éramos muy cuidadosos a la hora de hacer los pagos. Hay un contrato de 37.000 millones de pesos en Oiba. Recuerde que Oiba es de John Abiud Ramírez. El alcalde es de él, igual que el de Girón. Y ahí Olmedo, en plenas elecciones del 23, firmó un contrato por 37.000 millones de pesos para hacer unas canalizaciones, y lo que terminan haciendo fue pavimentando todo el pueblo, en plena campaña electoral. Hay unos contratos de 185.000 millones de pesos en Girón, otro de 37.000 millones de pesos en Girón y otro de cerca de 90.000 millones de pesos también en Girón.